Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, organización Provida que se dedica a la formación en defensa de la vida humana, la fe y la familia en todo el mundo hispano, Estados Unidos, hispanos en Estados Unidos, en América Latina, en España y en el resto del mundo. Quiero dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. En el programa de hoy quiero abordar un artículo y comentarlo del padre Sheran Bokeh, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional, en la sección hispana que se titula Defender la verdad contra el espíritu de la época. Y aunque trata de lo que un suceso que aconteció en Irlanda, de todas maneras es válido para todos nosotros, donde quiera que vivamos, porque trata del problema grave de la fecundación in vitro. Y dice así: lo que sucedió en una parroquia católica en Irlanda durante las vacaciones de Navidad es un angustioso ejemplo de la creciente ignorancia, o mejor dicho, intolerancia y vilipendio de las expresiones más leves de doctrina religiosa que van en contra del espíritu de la época, del espíritu de los tiempos modernos. Desafortunadamente también parece ser otro ejemplo de la creciente tendencia de algunos líderes de la Iglesia a ceder ante las críticas e incluso emitir disculpas contraproducentes simplemente por haber hecho su trabajo al declarar públicamente lo que la Iglesia enseña. En la víspera de Navidad, alguien en la parroquia de Tullamore, en la diócesis de Meath, en Irlanda, publicó un mensaje pro vida en la página de Facebook de la parroquia. La publicación ofreció primero oraciones por los matrimonios que luchan contra la infertilidad y luego aprovechó la oportunidad para expresar la enseñanza católica sobre la fecundación in vitro, o FIV, F-I-V. Y dice así: el proceso de FIV daña las células madres embrionarias y por lo tanto la vida, de manera que es completa, clara y totalmente incompatible con nuestra fe católica. Se lee en la publicación. Y siguió diciendo: para todos los creyentes en Dios, toda vida es sagrada en todo momento. La publicación también agregó: oramos por aquellos que esperan la vida, oramos por aquellos que tienen embarazo sorpresa, que siempre respetemos lo sagrado y la santidad de la vida. Como católicos somos pro vida sin pedir disculpas y nos sentimos orgullosos y honrados de defender a las personas sin voz y a las personas no nacidas vulnerables, a quienes estamos llamados a amar, a apreciar y acercar a Dios. La enseñanza de la Iglesia es clara. El padre Bokeh nos dice entonces que la única crítica que tengo de esta publicación es que estoy seguro que involuntariamente entiende la gravedad del caso al decir que la FIV destruye las células madres embrionarias. De hecho, la FIV no solo daña las células, sino que destruye embriones humanos completos, vivos e intactos, es decir, seres humanos en las primeras etapas de su desarrollo. De lo contrario, la publicación equivale a una expresión relativamente sencilla y en última instancia bastante amable y caritativa de lo que la Iglesia Católica enseña inequívocamente. La Iglesia Católica ha afirmado constante y firmemente que el uso de la fertilización in vitro, o FIV, como hemos señalado, es, en palabras del Catecismo Católico, gravemente inmoral. Véase el número 2376 del Catecismo, 2376, 2376 del Catecismo. En 1987, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como el brazo derecho del Papa en cuestiones de moral y doctrina, emitió un documento, Donum Vitae, el don de la vida, que explica cuidadosamente por qué el recurso a la FIV no puede ser un medio legítimo para abordar la infertilidad. Utiliza lo que algunas personas pueden ver como un lenguaje sorprendentemente fuerte, argumentando que los autores, defensores y practicantes de la FIV usurpan el lugar de Dios y se erigen como los autores de la vida y la muerte. Son palabras del documento. El documento fue firmado por el cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI. Los motivos de la oposición de la Iglesia son innumerables y bastante serios. En primer lugar, la mayoría de los casos de FIV implican crear
más embriones de lo que realmente se implantarán en el útero de la mujer. Como se mencionó, estos embriones no son meras células, sino que son seres humanos genéticamente únicos y completos. La ciencia tiene claro que la vida comienza en el momento de la concepción, es decir, el momento en que el esperma y el óvulo se unen, creando una nueva instancia de la vida humana. Los embriones en exceso, creados, entre comillas, exceso, creados por procedimientos de FIV, a menudo se congelan indefinidamente y finalmente se descartan o se usan en experimentos científicos. Muchos millones de vidas humanas embrionarias han perecido de esta manera. En segundo lugar, el procedimiento de FIV también es moralmente problemático debido a la forma en que inserta a terceros en el área sacrosanta de la procreación humana. La FIV implica la recolección de óvulos de la mujer y la recolección de semen, típicamente a través de la masturbación, que es inmoral, del hombre, y luego la combinación de estos en un laboratorio. Si bien esto es lo suficientemente problemático, igualmente preocupante es la forma en que este proceso inevitablemente introduce consideraciones eugenésicas, con los técnicos seleccionando los mejores, entre comillas, mejores embriones para la implantación en la mujer. Además, el proceso a menudo implica el uso de óvulos o espermatozoides de otra persona, que no sea el matrimonio que se somete a este procedimiento, lo que significa que los niños se ven privados deliberadamente del conocimiento o de una relación con sus padres biológicos. En otras palabras, en la FIV, la creación de la vida humana que Dios pretendía que ocurriera a través del abrazo amoroso del esposo y la esposa en el acto conyugal, se convierte, ya sea intencionalmente o no, en una transacción económica utilitaria, cargada de matices eugenésicos, o sea, creación de raza superior, y generalmente resulta en la muerte prevista de seres humanos. Pero antes de describir lo que sucedió por parte de la parroquia, estoy seguro que ya lo han anticipado, debo dejar una cosa perfectamente clara. Desafortunadamente, a veces cuando las personas escuchan que la iglesia se opone a la FIV, llegan a la conclusión de que la iglesia piensa que los niños concebidos a través de este procedimiento son menos valiosos o de alguna manera moralmente contaminados. Nada más lejos de la verdad. Si bien la enseñanza de la Iglesia Católica es inequívoca de que incluso los matrimonios que sufren, y es un sufrimiento grave, de infertilidad incurable, no deben utilizar la FIV, tampoco es inequívoca que cualquier niño concebido a través de este procedimiento es absolutamente tan sagrado y valioso como cualquier otro ser humano. Condenar la FIV no implica en absoluto la condena de los niños concebidos a través de este método. Luego el padre Bouquet pasa a hablar de la intolerancia y la cobardía. Desafortunadamente, el doble efecto de un creciente secularismo militante en Irlanda y el silencio y la debilidad de los funcionarios de la Iglesia, que no han podido evangelizar y enseñar a su rebaño, significaron que esta simple publicación de Facebook se convirtiera en el centro de una controversia nacional. Los medios nacionales informaron negativamente sobre la publicación, y el ministro de Salud del país, Simon Harris, intervino. En un comunicado condenó la publicación como una, y citamos las palabras de él, interferencia inapropiada en las decisiones que los individuos y los matrimonios toman sobre sus propias vidas. Final de la cita. Y sigue diciendo el padre Bouquet, deberíamos prestar mucha atención al lenguaje de Harris aquí. Desde el punto de vista de Harris, simplemente declarar lo que enseña la Iglesia Católica equivale a una interferencia inapropiada en la decisión de un matrimonio. En otras palabras, a pesar de que esta publicación de Facebook de una parroquia humilde no dijo nada acerca de evitar que los matrimonios usen la FIV, Harris cree que incluso expresar la postura de que la FIV es gravemente inmoral es una especie de intromisión desfavorable e intolerante en la vida de las personas. Lamentablemente, la respuesta de la parroquia a la controversia solo generó más confusión. Después de que la historia llegó a los medios, la parroquia publicó una declaración de seguimiento en su página de Facebook disculpándose
y leemos lo que se escribió allí. Una publicación publicada en la página de Facebook de la parroquia de Tullamore en Nochebuena sobre la FIB ha causado una gran angustia a muchos miembros de nuestra comunidad parroquial y más allá de ella. Se lee en el comunicado: por el dolor causado nos disculpamos. Final de la cita de lo que escribió la parroquia en la página de Facebook. Y sigue diciendo el padre Bouquet: si bien la disculpa no retiró explícitamente el mensaje básico de la publicación original, quienes lo leyeron podrían excusarse por pensar que la parroquia se disculpaba por declarar la enseñanza de la iglesia. Esto es un escándalo. La parroquia católica fue absolutamente correcta en su declaración original. Además, la declaración original fue redactada de manera compasiva y caritativa. Sin embargo, por una razón desconocida, se rechazó la valiente postura y la oportunidad de proporcionar información y dar testimonio. En lugar de utilizar la controversia como una oportunidad para reiterar la verdad con caridad y para guiar a los matrimonios católicos a abordar los problemas de infertilidad por medios morales, los funcionarios de la iglesia simplemente se inclinaron y luego se quedaron en silencio. Que yo sepa, ni un solo sacerdote, obispo u otro funcionario de la iglesia en Irlanda defendió públicamente el derecho de la parroquia a publicar lo que publicaron originalmente, ni utilizó la controversia para emitir una enseñanza clara de la iglesia sobre la FIB. En este contexto hay que recordar la siguiente declaración: el aborto, que está involucrado en el uso de FIB, es una violación brutal del precioso don de la vida. El derecho a la vida no nos lo otorga ninguna ley o gobierno. Cualquier ley humana que elimine el derecho a la vida es una ley injusta y debe ser resistida por cada persona, cada votante, cada representante político. Y esto fue dicho por los arzobispos católicos de Irlanda del Norte el 22 de octubre del año pasado, 2019. Sigue diciendo el padre Bouquet: esta historia resume claramente la dirección problemática de nuestra cultura. En el clima político actual parece que hay espacio para el debate sobre los problemas, sino que solo asustan las tácticas, parece que no hay espacio para el debate sobre los problemas, sino que solo asustan las tácticas y gritos al oponente. Declarar una verdad moral impopular es ser acusado de, entre comillas, interferir en la vida de las personas de alguna manera intolerable. La verdad, la libertad de expresión, la libertad de creencias religiosas son cada vez más irrelevantes, según los progresistas. Mientras tanto, del lado de aquellos que deberían estar defendiendo la verdad, a menudo también encontramos silencio, deferencia excesiva e incluso una absoluta cobardía. Como maestra y madre, la iglesia tiene un papel único que desempeñar en esta época. Aplaudo a la parroquia por su disposición a enseñar. No deseo condenarla. No estoy condenando al sacerdote en esta parroquia. Desearía que simplemente hubiera reafirmado el contenido de la publicación original en lugar de permitir que se publique la disculpa. Pero tampoco tengo idea de qué presiones ejercieron sobre él los medios de comunicación y los funcionarios de la iglesia. ¿Dónde está su obispo? ¿Dónde están los obispos del resto del país, de Irlanda? En cambio, deseo usar esta historia, como ejemplo del dilema que enfrentamos hoy, ya sea que estemos discutiendo el aborto, la anticoncepción, el matrimonio natural, la eutanasia o la ideología de género. Es la guerra tribal. La voz de la iglesia está siendo silenciada, absorbida por la cultura. Mientras tanto, la cultura de la muerte está explotando el ensordecimiento de nuestra sensibilidad hacia el plan de Dios para el hombre y la mujer. Cuando la iglesia no logra, por omisión o comisión, proclamar con valentía y alegría la verdad, especialmente sobre la belleza y dignidad inherentes de la persona humana, abandonamos a las personas a los caprichos del dogma secular, del dogma del mundo. Los costos a menudo están ocultos por un tiempo, pero son reales. Este es el punto que el cardenal Gerhard Müller expresó tan elocuentemente en un discurso a principios de este mes. Citamos sus palabras: la crisis en la iglesia es provocada por el hombre,
y ha surgido porque nos hemos adaptado cómodamente al espíritu de una vida sin Dios. Y luego siguió diciendo, y luego, mejor dicho, denunció: el veneno que paraliza a la iglesia es la opinión de que debemos adaptarnos al espíritu de la época, el espíritu y no al espíritu de Dios, que debemos relativizar los mandamientos de Dios y reinterpretar la doctrina de la fe revelada. Es triste que el mundo secular de hoy se haya impuesto de tal manera en nuestra cultura que no pocos católicos han abandonado su fe para doblegarse ante el espíritu de la época. Por ejemplo, tenemos el caso de la cantante Celine Dion, que concibió a todos sus niños por medio de la FIB. Una vez católica, ya no profesa esta religión. Las enseñanzas de la iglesia no son una imposición arbitraria desde las alturas que deben ser actualizadas con cada generación. Reflejan la sabiduría y la revelación de Dios y el conjunto completo de esa enseñanza guiada por el Espíritu Santo a través de milenios de oración y reflexión sobre la naturaleza de los seres humanos y su bien supremo. Para los matrimonios que sufren de infertilidad, las enseñanzas de la iglesia sobre la FIB pueden ser draconianas y caprichosas, o pueden parecer draconianas y caprichosas. No pueden ser, sino lucen como si fueran draconianas y caprichosas. Sin embargo, muchos matrimonios católicos fieles que se han adherido, que se han apegado a la enseñanza de la iglesia, han encontrado una alegría inesperada después de sus pruebas, ya sea por el éxito obtenido en la concepción de sus hijos al buscar tratamientos médicos eficaces y morales, como la tecnología NAPRO, que utiliza tratamientos naturales para abordar las causas subyacentes de la infertilidad. La tecnología NAPRO es uno de los secretos mejor guardados de la cuna médica, o ya sea por el gran regalo de la adopción. Entiendo completamente que el caso de la FIB es complejo, ya que el deseo que lleva a los matrimonios a usarla para lograr el don de los niños a su matrimonio es en sí mismo profundamente digno de elogio. El deseo, no la FIB. Y porque el resultado de la FIB, un ser humano recién nacido, es un gran bien. Todo esto es absolutamente cierto. Por esta razón, permítanme aclarar que la iglesia no condena a los matrimonios que, ya sea por ignorancia o por desesperación, han recurrido a la FIB. La iglesia tiene compasión por sus luchas, reconoce el gran bien de desear el don de los niños y celebra la dignidad y la vida de sus hijos, pero no puede dejar de condenar la FIB como un mal moralmente grave y antivida. En su sabiduría, la iglesia toma en cuenta la totalidad de la situación y en su enseñanza busca proteger los derechos y la dignidad de todos. Como tal, no puede comprometerse con el espíritu dominante de la época. La iglesia invita a los matrimonios que luchan con la infertilidad a ver el bien mayor que se puede lograr mediante la búsqueda de soluciones morales, incluido el don sacrificial de la adopción. Y finalmente invita a aquellos matrimonios que han utilizado la FIB a buscar la reconciliación con Dios y la iglesia, confesándose con un sacerdote en el sacramento de la confesión. La verdad y el perdón siempre están a un paso de distancia. Y hasta ahí llega este maravilloso artículo de el padre Bouquet. Yo quiero añadir a la enseñanza del padre Bouquet que en contra de la FIB que la iglesia tiene, de la fecundación in vitro, no solamente la inmoralidad de la masturbación que se utiliza para obtener el semen del hombre, no solamente la destrucción de embriones que conlleva, sino también porque este método separa la procreación del acto conyugal. Él lo expresó de cierta manera, pero yo quería traerlo a colación. O sea, la FIB, además de destruir embriones, la FIB en sus consecuencias está mal, y por ciertos procedimientos que utiliza, sino que el procedimiento mismo es intrínsecamente malo por cuanto separa la procreación de la unión conyugal.
Ya sabemos que la Iglesia enseña en la Humanae Vitae, cuando condena la anticoncepción, de que el significado unitivo y el significado procreador del acto conyugal siempre deben estar unidos, que no se pueden deliberadamente separar. La FIB lo separa de otra manera, separando la procreación del significado unitivo, y por eso también es que la FIB está mal. Por supuesto, también está mal, como dice el padre Bouquet, cuando utiliza terceros, que es la FIB heteróloga, ya con gente fuera del matrimonio. Pero aún la FIB homóloga dentro del matrimonio está mal por la razón esencial que acabo de explicar. Además, por supuesto, de la destrucción de embriones, que lo hace aún más grave, y la congelación de embriones, lo cual es también gravemente inmoral, ya que les causa un gran daño y es una afrenta a su dignidad. Bien, queridos hermanos, es importante que estos temas los conozcamos bien, y para ello Vida Humana Internacional quiere invitarles a obtener sus cursos de formación Provida. Estos cursos los tenemos en línea en nuestra página web, que es vidahumana.org, vidahumana.org. También ahí van a encontrar muchos otros artículos de formación en los temas de vida y familia. En los cursos Provida los van a encontrar en línea en la página web que acabo de mencionar, en la imagen de la Virgen de Guadalupe que dice cursos en línea de VHI o capacitación en línea de VHI, las siglas de Vida Humana Internacional. También les invito a visitar la sección de dossiers. Ahí tenemos, ya no producimos más dossiers porque son muchos artículos, pero los que hemos publicado hasta hace poco se encuentran ahí en el botón de dossiers, además de los artículos en la columna de la parte derecha de la página de entrada de nuestra página web. Ahí van a encontrar también por temas artículos de gran relevancia. También quiero invitarles a suscribirse a nuestro boletín electrónico gratuito que enviamos por correo electrónico casi todas las semanas. Para hacerlo solamente tienen que escribirme a mi correo electrónico, que daré en unos momentos, y con muchísimo gusto los añadiré a la lista de suscriptores. Mi correo electrónico de un servidor, Adolfo Castañeda, es el siguiente: adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Y bien, queridos amigos, hemos llegado hasta el final de este programa. Les agradezco a todos la atención prestada. No quería antes terminar, hay un anuncio importante que hacerles, y es que, como ustedes saben, prontamente va a tener lugar la Marcha por la Vida en varios lugares del país. En Washington, D.C., el viernes próximo 24 de enero, y también en San Francisco, no tengo la fecha, en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos. Traten de averiguar las fechas y lugares de congregación del inicio de estas marchas. Es importante que demos testimonio de la vida, ya que, como muchos de ustedes saben, se celebran estas marchas alrededor de la fecha del 22 de enero, ya que un 22 de enero de 1973, muy lamentablemente, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia por medio de las cuales legalizaba el aborto en todo el país por cualquier motivo durante los 9 meses del embarazo. Esa es la ley que tenemos en Estados Unidos. Claro, también ha habido estados que han logrado, gracias a Dios, limitar el aborto. Han puesto algunas leyes que limitan el aborto. Ya sería tema de otro programa abordar cómo lo han hecho. Pero en potencia es el estado que lo decida, puede pues tener el aborto por cualquier motivo a demanda los 9 meses del embarazo. Es muy triste, es terrible, y por esto estas marchas ayudan a crear conciencia en defensa de la vida. Es todo lo que tengo por hoy. Que Dios los bendiga a todos. Les deseo de nuevo un feliz año y les deseo la bendición de Dios, y les espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.